Cordial salud. Esta presentación corresponde al equipo de trabajo número 8. Mi nombre es Adriana Castaño. El tema de investigación es la inteligencia artificial generativa en la labor y la formación docente en educación básica y media. La línea de investigación, alfabetización en inteligencia artificial. Este trabajo analiza el impacto de la inteligencia artificial generativa como ChatGPT, Copilot y Gemini. Esas tecnologías transforman la labor docente, facilitando procesos como la planificación de clases y la evaluación. Sin embargo, también generan nuevos retos ya que los docentes necesitan actualizar sus conocimientos y desarrollar habilidades para usar estas herramientas de manera adecuada. Esta investigación aporta bases importantes para la formación docente y así mejorar la integración de las inteligencias artificiales en la educación. Finalmente, en el contexto colombiano se evidencia la necesidad de fortalecer la formación docente para adaptarse a estos cambios tecnológicos en la educación. A continuación, hace la presentación del planteamiento del problema el docente Darío Araque. Cordial saludo para todos. Planteamiento del problema. La IA generativa, ruptura en el rol docente. ¿Por qué hablamos de ruptura? A diferencia de tecnologías anteriores, la IA generativa no solo procesa datos, crea contenido original. Esto desafía la esencia tradicional del docente. La planificación, la creación de materiales y la evaluación ahora pueden ser automatizadas, lo que nos obliga a redefinir nuestro quehacer. Brecha digital y asimetría. Aquí enfrentamos una paradoja. Tenemos estudiantes nativos de la IA que la usan de forma autónoma, frente a docentes que enfrentan una curva de aprendizaje sin apoyo institucional. Esta asimetría, según la UNESCO, amenaza con diluir el potencial transformador de la IA en usos superficiales o plagio. Contexto regional, Colombia y la IA educativa. Los datos son reveladores. Según el índice latinoamericano de IA, Colombia tiene un puntaje de 55,84 sobre 100, calificándose como país adoptante. Sin embargo, el 85% de nuestros docentes están en educación básica y media, y solo un 38% ha experimentado con IA generativa. Una cifra por debajo del promedio regional. Factores clave del retraso en la alfabetización IA docente. ¿Qué causa este rezago? Principalmente tres factores. La velocidad de la IA superó los ciclos de adaptación educativa. La formación inicial docente sigue omitiendo a la alfabetización IA. Y existe una ausencia de marcos normativos claros. Además, enfrentamos una fragmentación de esfuerzos, muchos talleres cortos, pero poca información profunda y estructural. Impacto directo e indirecto en esta brecha de alfabetización IA. El riesgo es real. Afectamos directamente a casi medio millón de docentes en Colombia. Indirectamente impactamos a 8,2 millones de estudiantes que usan IA sin mediación ética. En zonas rurales, 2 millones de alumnos ven cómo la brecha de desigualdad se amplía por la falta de conectividad y herramientas. Consecuencias de la falta de alfabetización IA. Sin esta alfabetización, los resultados son críticos. La integración acrítica, el famoso copia y pega, el fomento de plagio involuntario y una percepción de amenaza laboral entre los maestros. El docente corre el riesgo de pasar de ser un mediador humano a un supervisor pasivo de algoritmos. A continuación, el profesor Hugo Riascos continuará con la exposición. Así es, compañero.
La importancia de este problema se centra, en primer lugar, en la velocidad sin precedentes con la que la inteligencia artificial generativa, en cabeza de ChatGPT, ha ingresado al contexto educativo colombiano. A diferencia de procesos anteriores de incorporación tecnológica como lo son las TIC tradicionales, que tardaron años o incluso décadas en consolidarse en las aulas, la IA ha transformado prácticas pedagógicas en cuestión de meses. Esto ha generado escenarios de urgencia. Mientras los estudiantes ya utilizan estas herramientas de manera cotidiana, muchos docentes aún no cuentan con la formación necesaria para orientar su uso de forma crítica, ética y pedagógica. En este sentido, el papel del docente se vuelve central. No se trata únicamente de incorporar tecnología, sino de mediar su uso. Los profesores en Colombia tienen la responsabilidad de formar a millones de estudiantes, por lo que su alfabetización en inteligencia artificial y entendida esta como la capacidad de comprender cómo funcionan estos sistemas, reconocer sus limitaciones y utilizarlas de manera ética, impacta directamente en la formación de competencias clave para el siglo XXI. Sin embargo, existe una brecha significativa entre la rápida adopción estudiantil y la preparación docente, especialmente en contextos rurales, donde las condiciones de acceso, conectividad y formación son más limitadas. Esta situación no solo tiene implicaciones educativas, sino también sociales. La falta de formación en IA puede profundizar desigualdades ya existentes entre zonas rurales y urbanas, afectando la equidad del sistema educativo. Y en este sentido, el estudio cobra importancia porque permite visibilizar estas brechas y adoptar evidencias para el diseño de políticas públicas, como lo son el COMPES 4144, orientadas a garantizar la alfabetización en inteligencia artificial como un derecho educativo. Ahora bien, en cuanto a su aporte académico, esta investigación busca organizar y analizar la producción reciente sobre alfabetización en inteligencia artificial destinada a docentes, particularmente en educación básica y media en contextos latinoamericanos. Esto es importante porque la mayoría de estudios existentes se han centrado en educación superior y en países anglosajones, dejando un vacío significativo en nuestra región. De esta manera, el estudio no solo sintetiza información, sino que también identifica tensiones y desafíos propios de nuestros contextos, como las brechas de conectividad o los sesgos culturales en el uso de estas tecnologías. Asimismo, en el campo de las tecnologías educativas, esta investigación posiciona la inteligencia artificial generativa como una evolución de plataformas previas, como lo es nuestra página institucional Colombia Aprende. Si bien los docentes ya han formado competencias digitales básicas, la IA introduce nuevas demandas, como la necesidad de validar la información generada, evitar errores conocidos como alucinaciones y equilibrar la interacción entre lo humano y lo tecnológico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Desde el punto de vista teórico, el estudio retoma marcos internacionales sobre alfabetización en IA y los adapta al contexto colombiano. Esto es clave porque permite traducir conceptos globales y realidades locales, considerando factores como la diversidad cultural, las condiciones de acceso
y las particularidades del sistema educativo nacional. De esta manera, no solo se consume conocimiento, sino que produce una mirada situada que enriquezca el debate académico en lengua española. Ahora los dejo con nuestra compañera Francis, quien nos hablará sobre los objetivos de investigación. Gracias, compañero. Para empezar, nos planteamos una pregunta central. ¿Qué nos dice la investigación pública entre 2020 y 2026 sobre el nivel de manejo de IA generativa que tienen los docentes de educación básica y media en Colombia y cómo esto influye en su trabajo diario y en su propia formación? Con esta pregunta buscamos entender cómo se está integrando esta tecnología en la práctica docente y cuáles son las necesidades que existen para seguir capacitándose siempre pensando en la realidad de nuestro país. Para profundizar nos hicimos 4 preguntas más concretas. Primera, ¿qué marcos teóricos o ideas locales se han propuesto para definir qué significa saber usar la IA generativa en el contexto colombiano? Segunda, ¿qué usos prácticos se están dando a estas herramientas en las aulas tanto en Colombia como en América Latina y para qué fines educativos se están utilizando? Tercero, ¿qué conocimientos son los más necesarios para los docentes desde lo teórico hasta lo ético o lo reflexivo? Y finalmente, ¿qué cosas facilitan o dificultan que la IA se use de forma adecuada en las escuelas y en formación de maestros? Todo esto nos llevó a definir nuestro objetivo principal, revisar lo que se ha investigado en estos últimos años para saber en qué punto estamos hoy en cuanto al manejo de IA generativa entre los docentes colombianos y analizar cómo esto está transformando su trabajo y su aprendizaje continuo. La meta final es contar con información sólida que sirva para futuros estudios y para diseñar estrategias o políticas educativas que permitan integrar la IA de manera responsable, útil y justa en la enseñanza. Para lograrlo nos propusimos 4 metas concretas. Primera, identificar y analizar las principales ideas y marcos de referencia que se han adaptado a nuestra realidad para definir qué significa saber usar la IA. Segundo, describir qué aplicaciones se están usando realmente en las aulas y para qué propósitos. Tercero, definir cuáles son los conocimientos prioritarios que deben adquirir los docentes teniendo en cuenta las normas y realidades de Colombia. Y cuarto, reconocer qué obstáculos existen, ya sean institucionales, económicos o formativos, y qué factores ayudan a que esta integración sea posible. En resumen, queremos conocer la situación actual para proponer caminos que permitan que la IA sea una herramienta al servicio de una educación más innovadora y equitativa. Nuestro enfoque de estudio sobre la inteligencia artificial en educación está estructurado en 6 ejes claves, todos respaldados por referencias académicas y organismos reconocidos como la UNESCO. Primero, analiza el uso de la IA generativa por parte de estudiantes, destacando la importancia de una orientación adecuada para que transforme realmente el conocimiento. Luego se aborda la alfabetización en IA de los docentes, que no solo implica saber usarla, sino tener competencias éticas, cognitivas y de evaluación crítica. También se examina cómo la IA influye en la práctica diaria, planificación, enseñanza, evaluación y personalización del aprendizaje. Se señala que la formación docente es insuficiente y requiere ser continua y formar parte de ecosistemas educativos amplios. Se considera el contexto específico de Colombia, como la brecha digital entre zonas urbanas y rurales y las políticas públicas vigentes. Finalmente, se identifican las barreras como falta de infraestructura o normativas y los factores que facilitan su implementación, como la motivación y actitud de los estudiantes. En resumen, es un enfoque integral que combina aspectos técnicos, humanos y contextuales, adaptado a la realidad local y en respaldo de investigaciones actuales. Muchas gracias. A continuación, Metodología. La metodología por la cual hemos optado es un diseño descriptivo exploratorio, basado en una revisión documental sistemática. Es el método idóneo para sistematizar literatura reciente y dispersa, permitiéndonos construir un estado del arte sólido con fuentes de alta calidad como Redalyc, Scielo,
y reportes de la UNESCO. Fases de la metodología. Nuestra investigación sigue 4 fases críticas. La fase 1 es búsqueda y selección. La localización de 10 documentos claves con rigor académico. La fase 2, análisis documental, la cual es la codificación temática por ejes. La fase 3, que es la síntesis y organización, identificación de consensos y vacíos de conocimiento. Y finalmente la fase 4, reacción e integración, la elaboración de recomendaciones orientadas a la política pública y a la formación docente. Continúa con la exposición la profe Adriana. En conclusión, se evidencia una brecha importante entre el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y la formación que tienen los docentes para aplicarla. Por esta razón, la inteligencia artificial se vuelve fundamental, ya que no solo implica saber usar estas herramientas, sino también comprender desde una perspectiva ética y pedagógica. Por ello, se destaca la importancia de la alfabetización en inteligencias artificiales que implica comprender, aplicar y usar éticamente las nuevas tecnologías.